En el vasto océano de las emociones, donde la sensibilidad es un don y la memoria es un cofre que guarda cada sentimiento con precisión infinita, Cáncer, el guardián de la luna y las mareas, conoce mejor que nadie el peso del dolor y el valor del perdón. Pero no todo perdón es un regreso. No toda herida puede ser borrada con palabras de arrepentimiento. Porque cuando un Cáncer te ha calado, cuando ha visto la verdad desnuda de quién eres, algo en su interior cambia para siempre. No habrá ira desbordada ni rencor ardiendo, solo un despertar sereno y poderoso que marcará el punto de no retorno. Hubo un tiempo en el que te abrazó con la fuerza de un refugio inquebrantable, donde su amor era una fortaleza capaz de resistir tempestades. No importaban las dudas ni los errores, porque su lealtad estaba hecha de raíces profundas, de esas que no se arrancan con facilidad. Cáncer creyó en ti, confió en ti con la pureza de quien entrega su alma sin reservas. Pero la traición no siempre viene en forma de una puñalada visible. A veces se manifiesta en el desgaste, en la repetición de promesas vacías, en la ausencia de reciprocidad. El día en que Cáncer comprendió que la persona que tenía enfrente no era digna de su energía, algo se rompió dentro de su ser. Y aunque su corazón noble le impidió odiarte, ya no pudo seguir viéndote con los mismos ojos. Ya no quedaban razones para luchar por algo que él o ella sabía que solo traería más decepción. Perdonar no fue una opción nacida de la debilidad ni de la nostalgia, sino un acto supremo de liberación. Porque Cáncer entendió que el rencor es una carga demasiado pesada y que su espíritu necesita la paz más que la venganza. Pero no te equivoques, ese perdón no es una puerta abierta. Es el cierre de un capítulo, el punto final de una historia que ya no tendrá nuevas páginas. No hay gritos, no hay despedidas dramáticas, solo la certeza absoluta de que el camino de Cáncer sigue adelante sin ti. Y esa es la mayor lección de todas: cuando un Cáncer se va, no hay segundas oportunidades. No hay retorno. Lo que alguna vez fue un océano lleno de amor, se convierte en una marea que se retira, dejando tras de sí solo el eco de lo que pudo haber sido. Tú, que un día tuviste su devoción absoluta, que fuiste testigo de su entrega sin medida, ahora eres solo un recuerdo que se diluye con el tiempo. No hay odio en su mirada, pero tampoco hay el brillo de la esperanza. Ya no esperará explicaciones ni justificará tus fallas. Te ha visto en tu verdadera esencia y ha tomado la decisión más sabia: seguir adelante sin cargar contigo. Es en ese momento cuando realmente entiendes lo que perdiste. No porque Cáncer te lo reproche, sino porque su ausencia pesa más que cualquier confrontación. Donde antes había calidez, ahora hay un vacío imposible de llenar. Donde antes había una sonrisa cómplice, ahora hay un muro invisible que te separa de su mundo. Y te das cuenta, demasiado tarde, de que Cáncer nunca olvida, y aunque haya perdonado, su alma ya no te pertenece. Cáncer no se marcha de inmediato. No es de los que abandonan a la primera señal de peligro ni de los que huyen a la menor desilusión. Su naturaleza está tejida con hilos de lealtad, con un sentido de pertenencia que lo hace luchar más allá de lo razonable por las personas a las que ama. Cuando Cáncer confía, lo hace con cada fibra de su ser, y cuando se entrega, su amor es un hogar cálido donde siempre hay un lugar para ti. Pero también es cierto que, aunque su corazón es vasto, no es infinito. Hay un punto en el que incluso Cáncer se cansa, un punto en el que deja de intentar encontrar justificaciones para lo injustificable, en el que deja de luchar contra lo inevitable. Y cuando eso sucede, su retirada es tan serena como irreversible. Pero lo que duele no es solo su partida, sino el vacío que deja tras de sí. Cáncer no se va con escándalos ni con rencores desbordados. No hay grandes confrontaciones ni palabras que busquen hacerte daño. Su silencio es su última lección. Porque cuando Cáncer ya te ha calado, cuando te ha visto en tu forma más cruda y se da cuenta de que no puede confiar en ti, algo se apaga dentro de él. Puede que sigas formando parte de su vida por un tiempo, pero su esencia ya no está contigo. Puedes hablarle, pero ya no te escucha con el mismo corazón. Puedes buscar su mirada, pero la complicidad se ha desvanecido. Lo que antes fluía de forma natural ahora se siente forzado, como si estuvieras tratando de recuperar algo que ya no existe. El proceso de alejamiento de Cáncer no siempre es inmediato ni evidente. Puede que, al principio, sigas creyendo que todo sigue igual, que su dulzura y su amabilidad siguen ahí, que la distancia es solo temporal. Pero si prestas atención, notarás los pequeños cambios, la falta de entusiasmo en sus respuestas, la ausencia de interés en sus preguntas, el leve retraso en sus mensajes. Es un retiro sutil, pausado, sin violencia pero implacable.
No hay un anuncio oficial, no hay un ultimátum. Simplemente un día te das cuenta de que ya no estás en su mundo como antes. Lo más devastador de esto es que no es un castigo ni una estrategia para hacerte sufrir. No es un juego ni una manipulación emocional. Es la consecuencia natural de haber traicionado su confianza. Porque cuando Cáncer perdona, lo hace de verdad, pero eso no significa que olvide. Perdonar es su forma de liberarse, de no permitir que la amargura lo encadene a la herida que le causaste. Pero el perdón no es una invitación a volver a ocupar su corazón. Lo otorga porque su paz interior es más importante que cualquier venganza, pero eso no cambia la verdad, ya no eres alguien en quien crea. Y es que la confianza de Cáncer es algo sagrado. No se regala a cualquiera, se construye con tiempo, con gestos, con experiencias compartidas. Cuando te permitió entrar en su mundo, fue porque vio en ti algo digno de su amor y su protección. Pero una vez que has demostrado que no eres quien él creía, su instinto de autoconservación se activa. No con rencor, sino con la certeza de que merece algo mejor. Su amor es profundo, pero no es ingenuo. Lo más difícil de perder a Cáncer no es su presencia, sino la forma en la que te hacía sentir. Porque pocos signos en el zodiaco saben amar con tanta intensidad, con tanta dedicación, con un amor tan instintivo y protector. Te hacía sentir especial no porque fueras superior a los demás, sino porque su forma de amar transforma la vida de quienes la reciben. Pero cuando Cáncer se va, te das cuenta de que todo eso desapareció. Y aunque intentes recuperarlo, ya es demasiado tarde. Quizás intentes encontrarlo en otras personas, en otras relaciones, en otros afectos. Pero no será lo mismo. Porque Cáncer no se repite. Su amor es único, irrepetible, y si lo perdiste, lo único que te queda es la lección de que no todas las segundas oportunidades están garantizadas. Que el perdón no significa que todo vuelva a ser igual. Y que una vez que Cáncer cierra su corazón, no hay llave que pueda volver a abrirlo. El adiós de Cáncer es un susurro en la marea, un movimiento tan imperceptible al principio que, cuando te das cuenta de su ausencia, ya es demasiado tarde para detenerlo. No es una retirada estridente ni una huida desesperada. Es la calma antes de la tormenta, la distancia que se instala sin avisar y que, poco a poco, se convierte en un abismo imposible de cruzar. Y lo más doloroso es que no hay odio en sus ojos, no hay venganza en su voz. Solo una certeza irrefutable, el lazo que una vez los unió ha sido cortado, y no hay forma de reconstruirlo. Cáncer es el signo del hogar, de los recuerdos imborrables, del amor que se enraiza en lo más profundo del alma. Pero ese mismo hogar que una vez te cobijó puede convertirse en un lugar al que ya no tienes acceso. Su memoria es una fortaleza que conserva cada detalle, cada gesto, cada palabra dicha y no dicha. Puede que te haya amado con toda su intensidad, que te haya dado lo mejor de sí mismo, que haya construido a tu alrededor un refugio cálido y seguro. Pero cuando descubre que ese amor no es valorado o correspondido con la misma sinceridad, cuando se da cuenta de que has roto la confianza que cimentaba su devoción, el muro empieza a levantarse. Y lo hace en silencio, sin dramatismos, sin advertencias. La clave de este alejamiento no es la ira ni la venganza. Cáncer no es un signo que busque hacer daño por el simple hecho de haber sido herido. Su respuesta no es la confrontación abierta ni el ataque directo. Es más bien una resignación serena, una aceptación profunda de que algunas personas simplemente no pueden quedarse en su vida. Y aunque el dolor sea intenso, aunque el vacío lo atormente en las noches más solitarias, sabe que seguir aferrado a alguien que no es digno de su amor solo lo destruiría aún más. Quizás creas que aún tienes una oportunidad, que su ternura y su naturaleza compasiva lo harán reconsiderar. Puede que intentes regresar, con palabras dulces, con promesas de cambio, con gestos desesperados de arrepentimiento. Pero lo que no entiendes es que cuando Cáncer cierra su corazón, no lo hace por capricho ni por orgullo. Lo hace porque se ha visto obligado a protegerse, porque ha entendido que hay batallas que no vale la pena seguir librando. No te rechazará con violencia ni te expulsará con desprecio. Puede que incluso te escuche con la misma paciencia de siempre, con esa mirada serena que tanto extrañas. Pero ya no es el mismo. Ya no eres alguien a quien abraza con confianza. Lo que antes fue un mar de emociones vibrantes se ha convertido en una orilla distante, en un lugar al que ya no puedes regresar. Puede que sigas viendo su sonrisa, pero detrás de ella ya no hay la calidez de antes. Puede que aún mantenga la cortesía, pero es solo una sombra de lo que una vez fue su amor incondicional.
Porque Cáncer sabe que no puede seguir desgastándose en vínculos que no le hacen bien. Y aunque le cueste, aunque el proceso sea doloroso, aprenderá a seguir adelante sin ti. Lo más devastador no es solo la pérdida de su amor, sino la pérdida de su esencia en tu vida. Porque Cáncer no es solo una persona, es un sentimiento, una energía, un hogar al que siempre podías volver. Y cuando ese hogar se cierra, no hay fuerza en el mundo que pueda volver a abrir sus puertas. Te queda el recuerdo de lo que fue, la nostalgia de lo que pudo haber sido, pero nada más. Porque, aunque él o ella haya perdonado, aunque ya no te guarde rencor, lo que existía entre ustedes ha dejado de ser. Y en el silencio de su ausencia, comprenderás que algunas pérdidas son definitivas. Cáncer no solo se aleja de las personas, también se aleja de la versión de sí mismo que creyó en ti. En su proceso de sanación, no solo te deja atrás, sino que deja atrás la ingenuidad con la que alguna vez te miró. Hay algo profundamente transformador en ese momento en el que Cáncer abre los ojos y se da cuenta de que ha estado depositando su amor y su confianza en alguien que no supo corresponderle. Ya no es solo el dolor de la traición, la deslealtad o la indiferencia, sino el reconocimiento de que ha estado amando desde un lugar de ilusión. Y cuando esto sucede, Cáncer cambia. Al principio, el cambio es casi imperceptible. Puede que incluso te confíes al ver que sigue sonriendo, que sigue siendo amable, que no ha lanzado palabras hirientes ni ha construido una muralla de resentimiento. Pero en lo profundo de su ser, ya no es la misma persona. Ha aprendido una lección crucial, una que le duele pero que lo fortalece: no todo el mundo merece el amor que él o ella es capaz de dar. Esta lección lo transforma, lo vuelve más selectivo, más intuitivo, más sabio en la manera en que protege su energía. Y lo más irónico es que tú, quien causó ese cambio, serás el primero en notar la diferencia. Te darás cuenta cuando lo veas brillar de nuevo, pero sin ti. Cuando descubras que sigue adelante con una paz inquebrantable, sin buscarte, sin necesitarte. Lo que antes era una necesidad de entenderte, de arreglar las cosas, de luchar por la conexión que compartían, se ha convertido en una indiferencia tranquila. No hay guerra, no hay batalla, porque Cáncer ya no está en el mismo lugar que antes. Es posible que intentes provocar una reacción, que busques en su mirada un destello de nostalgia, que intentes hacerlo recordar los momentos buenos, las risas compartidas, los lazos que creías irrompibles. Pero el problema no es que haya olvidado. Cáncer nunca olvida. El problema es que ya no siente lo mismo. Lo que alguna vez fue emoción pura, ahora es un recuerdo más en su vasto océano de memorias. Esta indiferencia es lo que más duele. Porque esperabas todo menos esto. Quizás creías que te odiaría, que buscaría venganza, que intentaría hacerte sentir el mismo dolor que le causaste. Pero su silencio es más ensordecedor que cualquier grito, su ausencia es más pesada que cualquier reproche. Lo que alguna vez fue un lazo indestructible, ahora es solo una historia cerrada. Y aunque en el fondo puedas desear una segunda oportunidad, aunque intentes reconstruir lo que se rompió, te enfrentarás a la verdad más dura de todas: Cáncer no retrocede. No vuelve a un lugar donde ya ha aprendido una lección. No abre de nuevo una puerta que cerró con plena conciencia. Porque aunque su amor sea profundo, su instinto de protección lo es aún más. Así que con el tiempo, cuando mires atrás y recuerdes a Cáncer, te darás cuenta de que no solo perdiste a alguien que te amaba, sino a alguien que te veía de una manera en la que quizás nadie más te volverá a ver. Y esa, más que ninguna otra cosa, será la verdadera pérdida. Cuando Cáncer se aleja, no solo está dejando atrás una relación, una amistad o un vínculo afectivo. Está despidiéndose de una versión de sí mismo que una vez creyó en ti con una fe inquebrantable. Y ese es un duelo silencioso pero profundo, porque Cáncer no solo te pierde a ti, sino que pierde la ilusión con la que te miraba. Pierde esa parte de sí mismo que pensó que contigo estaba a salvo, que creyó que la conexión era auténtica, que depositó su confianza con la inocencia de un corazón puro. Y cuando se da cuenta de que esa imagen era una fantasía, algo en su interior cambia para siempre. No es que se vuelva frío o que se transforme en una persona dura y distante, pero sí aprende a guardar su amor con más recelo. Porque si hay algo que Cáncer odia, es la sensación de haber sido ingenuo. No porque la inocencia le parezca un defecto, sino porque le duele haber entregado su esencia a alguien que no la valoró. Y ese dolor no se expresa con gritos ni con odio, se procesa en la más absoluta calma, en las noches en las que se replantea todo, en los momentos en los que se mira al espejo y se promete que no volverá a dejarse llevar por palabras vacías.
Pero lo más impactante es la transformación interna que ocurre después de este proceso. A diferencia de otros signos que pueden salir de una decepción con un muro impenetrable, Cáncer no deja de amar, pero sí aprende a filtrar con más precisión a quien le entrega su amor. Se vuelve más perceptivo, más observador, más cuidadoso con quien permite entrar en su mundo. Si antes daba segundas y terceras oportunidades, ahora su intuición actúa con una claridad impecable. Porque si hay algo que ha aprendido, es que las acciones hablan más que las palabras, y que las promesas que no se sostienen con hechos son solo aire. Quienes lo rodean notan el cambio. Pueden ver cómo su mirada sigue siendo cálida, pero ahora hay en ella una sabiduría distinta. Como si algo en su interior se hubiera templado con fuego, como si ya no estuviera dispuesto a tolerar lo que antes dejaba pasar. No es amargura lo que lo define, sino la certeza de que merece algo mejor. Y es ahí donde su verdadera fortaleza brilla, en la capacidad de cerrar ciclos sin mirar atrás, de seguir adelante sin necesidad de venganza, de entender que soltar a alguien no es una derrota, sino un acto de amor propio. Quizás, desde la distancia, sigas creyendo que en el fondo le importas, que su silencio es solo una estrategia para llamar tu atención, que tarde o temprano la nostalgia lo hará volver. Pero lo que no entiendes es que Cáncer no juega a perderse para que lo busquen. Si se ha ido, es porque sabe que no hay nada más que hacer. Si guarda silencio, es porque ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Y si te ha perdonado, no es porque quiera que vuelvas, sino porque ha decidido liberarse de cualquier atadura emocional que aún lo unía a ti. A veces, el mayor acto de amor que Cáncer puede hacer por sí mismo es dejar de intentar que alguien cambie. Y cuando llega ese momento, ya no hay marcha atrás. La persona que una vez te miró con devoción, ahora te ve con distancia. No porque te odie, sino porque ya no queda nada más por salvar. Y cuando Cáncer llega a esa conclusión, cuando entiende que seguir sosteniendo un vínculo solo le traería más sufrimiento, su despedida es definitiva. Quizás pasen los años y un día lo veas de nuevo, y por un segundo creas que aún queda algo entre ustedes. Pero cuando lo mires a los ojos y no encuentres rencor ni amor, sino simplemente indiferencia, entenderás que perdiste algo que nunca podrás recuperar. Y ese será el verdadero peso de su ausencia. El desapego de Cáncer es un fenómeno silencioso pero irreversible, una marea que retrocede sin promesas de volver. No es un arrebato impulsivo ni una respuesta inmediata a una decepción, es un proceso lento, casi imperceptible, que ocurre en su interior mucho antes de que el otro se dé cuenta. Mientras sigues creyendo que todo está bajo control, Cáncer ya ha comenzado a retirarse emocionalmente, revisando mentalmente cada advertencia ignorada, cada intuición que pasó por alto, cada pequeña señal de que el vínculo que compartían estaba destinado a romperse. A diferencia de otros signos que pueden reaccionar con explosividad ante una traición o una decepción, Cáncer no actúa desde la impulsividad. Su herida no se traduce en confrontaciones abiertas ni en discursos dramáticos, más bien, se convierte en una introspección profunda, en noches de insomnio en las que repasa una y otra vez lo sucedido, en las que intenta comprender si todo fue real o si simplemente proyectó en el otro una imagen idealizada. Y cuando llega a la conclusión de que su amor fue más grande que la verdad, la desconexión es inevitable. Uno de los aspectos más dolorosos de este desapego es que no siempre significa una desaparición física inmediata. Es posible que Cáncer siga presente en la vida del otro por un tiempo, manteniendo las formas, sonriendo cuando es necesario, respondiendo con cortesía. Pero lo que una vez fue una conexión profunda y visceral ahora es solo una interacción superficial, una formalidad sin alma. Su presencia se vuelve mecánica, su interés se disuelve en una distancia emocional que el otro no siempre comprende de inmediato. Hasta que un día, sin previo aviso, Cáncer simplemente deja de estar ahí. Lo que muchas personas no entienden es que cuando Cáncer se va, no lo hace porque quiera herir o castigar. No es un acto de venganza, sino de preservación. Ha aprendido que aferrarse a lo que ya no le hace bien solo lo desgasta, que intentar encontrar justificación para lo injustificable solo lo debilita. Ha entendido que no todas las relaciones están destinadas a durar, y que, a veces, la mejor manera de amarse a sí mismo es cerrando la puerta con suavidad, sin hacer ruido, pero con la certeza de que no volverá a abrirla. Esta capacidad de alejarse con dignidad es una de las razones por las que su ausencia pesa tanto. Porque no se trata de alguien que desaparece en medio de gritos y peleas, sino de alguien que, simplemente, deja de mirar hacia atrás. La persona que alguna vez fue tu refugio, tu confidente, tu apoyo incondicional, ahora es solo un recuerdo distante. Y lo peor es que no hay nada que puedas hacer para revertirlo.
Intentar recuperar a Cáncer después de haberlo perdido es un esfuerzo inútil. Puede que aún conserve su amabilidad, que no guarde rencor, que incluso acceda a conversar si lo buscas. Pero la esencia de lo que una vez compartieron se ha disuelto en la brisa del tiempo. Lo que antes era un amor incondicional ahora es solo una cortesía vacía. Y es entonces cuando comprendes que hay despedidas que no necesitan palabras, que hay distancias que no se miden en kilómetros, sino en la imposibilidad de volver a ser visto con los mismos ojos de antes. El verdadero impacto de perder a Cáncer no se siente de inmediato. No es un golpe seco ni una ausencia estridente. Es una erosión lenta, un vacío que se va instalando con el tiempo. Al principio, crees que aún tienes una oportunidad, que su dulzura sigue ahí, que su corazón sigue abierto. Pero conforme pasan los días, las semanas, los meses, te das cuenta de que cada intento de acercamiento se encuentra con una barrera invisible, con una falta de calidez que antes nunca estuvo allí. Y entonces, la realidad te golpea. No es que Cáncer haya decidido marcharse de un día para otro, es que llevaba mucho tiempo alejándose y tú no te diste cuenta. Cuando Cáncer se va, no deja señales de retorno. No deja migajas de pan para que lo sigas. Su partida no es un hasta luego, no es un juego de manipulación. Es la manifestación más pura de su amor propio, la prueba de que aprendió a valorarse lo suficiente como para no quedarse en un lugar donde ya no se siente seguro. Y si bien su ausencia puede ser un recordatorio doloroso de lo que perdiste, para él o ella es una declaración de independencia, una reafirmación de que merece un amor sincero, recíproco y sin fisuras. La última lección que Cáncer deja a quienes lo han perdido es que no siempre hay segundas oportunidades. Que el perdón no es un boleto de regreso. Que algunas conexiones, por más intensas que hayan sido, tienen un punto de no retorno. Y cuando ese punto se cruza, cuando Cáncer comprende que su presencia ya no es valorada como merece, se convierte en un recuerdo, en un suspiro que se disuelve en el aire, en un capítulo cerrado de un libro que nunca tendrá continuación. La distancia que Cáncer impone cuando ya no confía no es solo una cuestión emocional, sino también energética. Su sensibilidad le permite captar la esencia de las personas mucho antes de que éstas lo confirmen con sus actos. Aunque su lealtad y cariño le lleven a dar oportunidades más allá de lo que debería, su intuición siempre estuvo ahí, alertándolo en susurros silenciosos sobre lo que inevitablemente ocurriría. Y cuando finalmente la decepción se materializa, no solo siente el dolor de la traición, sino también el peso de haber ignorado las señales. Esto no solo lo aleja de la persona en cuestión, sino que lo obliga a reconstruirse desde adentro. El proceso de sanación de Cáncer no es evidente para los demás. No es alguien que se regodee en el drama o que busque la atención de quienes lo hirieron. Su duelo ocurre en la intimidad, en la soledad de sus pensamientos, en los recuerdos que analiza una y otra vez para entender en qué momento dejó que su instinto fuera silenciado por su esperanza. Y es precisamente esa introspección la que le permite sanar de una manera que muy pocos comprenden. Porque mientras otros sanarían con rencor, con rabia o con la necesidad de venganza, Cáncer sana con aceptación. La aceptación no llega de inmediato, pero cuando lo hace, es implacable. Acepta que dio más de lo que debía, que confió en quien no supo valorar su amor, que sostuvo una conexión con alguien que nunca tuvo la intención de sostenerla de la misma manera. Pero esa aceptación no lo llena de amargura ni lo vuelve una persona cínica, por el contrario, lo fortalece. Le enseña a discernir mejor, a poner límites, a identificar desde el primer momento las energías que no merecen un espacio en su vida. Ya no intenta justificar lo injustificable, ya no busca excusas para quienes mostraron claramente quiénes eran. Ha aprendido que no es su misión salvar a nadie ni esperar a que alguien cambie. Cáncer, una vez liberado de la carga de una relación que ya no le aportaba, comienza a reconstruirse. Pero lo hace en secreto, en la quietud de su mundo interior, lejos de los ojos de quienes le fallaron. Para quien lo perdió, parecerá que simplemente desapareció, que un día estaba y al siguiente ya no, y es que cuando Cáncer decide marcharse, no deja rastros, no deja migajas de pan para que lo sigan. No da explicaciones interminables ni busca generar culpa en el otro. Simplemente se va. Lo que muchos no comprenden es que el amor de Cáncer es una experiencia única. No se trata solo de afecto, sino de una entrega completa, de un vínculo que trasciende lo evidente. Quien ha sido amado por Cáncer ha experimentado un tipo de conexión que no es fácil de encontrar nuevamente. Y aunque al principio la ausencia no parezca tan dolorosa, con el tiempo se hace evidente la diferencia entre un amor auténtico y las relaciones superficiales. Cáncer no solo es alguien que estuvo en tu vida,
es alguien que la transformó. Pero una vez que su energía se retira, deja un vacío que ninguna otra presencia puede llenar de la misma manera. Intentar regresar cuando Cáncer ya ha dado vuelta a la página es encontrarse con una pared invisible. No hay hostilidad ni desprecio, pero tampoco hay la calidez de antes. Es como intentar hablar con alguien que ya no habita en el mismo plano emocional que tú. Porque Cáncer, cuando aprende la lección, no solo cierra una historia, sino que trasciende a una versión de sí mismo que ya no tiene espacio para el pasado. Y en ese nuevo capítulo de su vida, aquellos que no supieron valorarlo solo existen como una sombra lejana, como un eco que alguna vez tuvo importancia, pero que ya no tiene relevancia en su presente. Con el tiempo, quien lo perdió se dará cuenta de que su ausencia no fue solo física, sino vibracional. Sentirá la diferencia en cada interacción, en cada nuevo vínculo que intente formar, en cada intento de llenar el vacío que dejó. Porque Cáncer no es reemplazable. Su amor no es un amor cualquiera, su presencia no es una más entre muchas. Es la manifestación de lo que significa ser visto, ser cuidado, ser comprendido en lo más profundo. Y cuando todo eso desaparece, la realidad se vuelve evidente, no era Cáncer quien necesitaba a la otra persona, era la otra persona quien necesitaba a Cáncer. Solo que lo entendió demasiado tarde. Cáncer no es alguien que simplemente desaparece de la vida de una persona sin antes haber luchado por la conexión que creía genuina. Su amor, su amistad, su entrega, no son cosas que regala a la ligera, aunque a menudo lo parezca. Cada vínculo que construye tiene un significado profundo para él, y es por eso que cuando llega el momento de soltar, la herida no es solo en el otro, sino también en sí mismo. El proceso de desapego de Cáncer no es inmediato, ni siquiera cuando la traición o la decepción son evidentes. A diferencia de otros signos que pueden reaccionar con frialdad o indiferencia desde el principio, Cáncer lucha contra su propio instinto de proteger, de comprender, de justificar. Puede perdonarte muchas veces antes de tomar la decisión final, porque su naturaleza lo lleva a creer que todos tienen un lado bueno, que las conexiones valiosas merecen esfuerzos extraordinarios, que las personas pueden cambiar si se les da el tiempo y la paciencia necesarios. Pero cuando Cáncer despierta a la realidad de que hay batallas que no le corresponde pelear, el proceso de alejamiento se activa de una manera que ya no tiene vuelta atrás. Este distanciamiento no es dramático ni repentino. De hecho, uno de los aspectos más desgarradores de perder a Cáncer es que el otro muchas veces no se da cuenta de lo que está pasando hasta que ya es demasiado tarde. Puedes seguir creyendo que las cosas se resolverán, que el tiempo sanará las heridas, que las palabras podrán enmendar los errores. Pero lo que no ve es que, en silencio, Cáncer ya está desconectándose emocionalmente. La calidez de sus palabras comienza a desvanecerse, su atención deja de ser exclusiva, su presencia se siente cada vez más lejana. Sigue estando ahí, pero ya no está contigo. Y ese es el principio del final. Cuando Cáncer ha sido herido profundamente, su enfoque cambia. Donde antes veía amor, ahora ve una lección. Donde antes se esforzaba por comprender, ahora elige soltar. Y lo más impactante es que este cambio no lo vuelve una persona rencorosa ni vengativa, sino más sabia. Se vuelve un observador de las dinámicas humanas, aprende a leer mejor las intenciones detrás de las palabras, a notar los pequeños detalles que antes pasaba por alto. Ya no se deja envolver por promesas sin fundamento ni por disculpas vacías. Ya no se engaña creyendo que todo el mundo siente con la misma intensidad con la que él siente. Esta nueva perspectiva no lo vuelve inaccesible ni frío, pero sí más selectivo. Su energía ya no se desperdicia en quienes no saben apreciarla. Y lo más irónico es que, mientras Cáncer se reconstruye y sigue adelante, quien lo perdió comienza a darse cuenta de la magnitud de su ausencia. Porque no es solo perder a alguien que te escuchaba o te apoyaba, es perder a alguien que genuinamente se preocupaba por ti, que estaba dispuesto a caminar contigo incluso en los momentos más oscuros, que te entendía en formas que pocos lo hacen. Y cuando esa presencia desaparece, el vacío es evidente. Con el tiempo, quien lastimó a Cáncer intentará regresar. Lo hará con excusas, con nostalgia, con recuerdos de los buenos momentos. Pero para entonces, Cáncer ya no estará disponible. No porque guarde resentimiento, sino porque simplemente ya no siente nada. Porque su proceso de sanación no solo implica perdonar al otro, sino también despedirse emocionalmente de lo que alguna vez sintió. Y cuando llega a ese punto, cuando su corazón deja de latir con la misma intensidad por alguien que no supo valorarlo, entonces ya no hay posibilidad de retorno.
Lo más curioso es que Cáncer no necesita gritar su transformación ni demostrarle a nadie que ha cambiado. Su evolución es silenciosa pero poderosa, y se refleja en su mirada, en su postura, en la paz que proyecta. No es una paz falsa, no es un escudo para esconder el dolor, sino una tranquilidad genuina que nace de haber aprendido a elegir mejor a las personas con las que comparte su vida. Porque si algo ha entendido en este proceso, es que el amor no se trata solo de dar, sino también de recibir. Y si la otra persona no puede ofrecerle lo que merece, entonces no tiene sentido seguir insistiendo en una conexión que solo drena su energía. El final de una relación con Cáncer no es siempre un evento ruidoso o dramático. A veces, es solo un silencio que se prolonga, una falta de respuesta, una indiferencia que antes no estaba ahí. Y es en ese silencio donde se encuentra la verdad más dolorosa, no es que Cáncer no te haya amado, es que aprendió a amarse más a sí mismo. Cuando Cáncer se aleja definitivamente, el impacto en el otro no es inmediato, sino progresivo. Es un vacío que se va haciendo más notorio con el tiempo, como una ausencia que al principio se siente ligera, pero que luego pesa cada vez más. No se trata solo de perder a una persona en la vida, sino de perder la energía, la calidez y el apoyo incondicional que Cáncer proporcionaba sin reservas. Su amor no era común, porque no se limitaba a las palabras o a los gestos superficiales. Era un amor que se manifestaba en detalles, en intuiciones acertadas, en la capacidad de estar presente en los momentos en los que nadie más lo estaba. Cuando eso desaparece, la diferencia es abismal. El proceso de Cáncer no es solo un alejamiento físico o emocional, sino también un reajuste energético. Es como si, al soltar a alguien, también retirara toda la energía que había depositado en esa relación. No se trata de orgullo ni de un juego psicológico, sino de una reestructuración interna. Cáncer, que alguna vez puso a esa persona en el centro de su mundo, ahora redirige esa energía hacia sí mismo o hacia quienes realmente la merecen. Y el otro lo siente, aunque no siempre pueda explicarlo. De repente, la vida se siente un poco más fría, un poco más vacía, aunque todo lo demás siga igual. Lo más difícil para quien lo pierde es darse cuenta de que el amor de Cáncer era un amor silencioso, pero fundamental. No era ruidoso ni demandante, no exigía reconocimiento constante, pero estaba ahí, sosteniendo, equilibrando, sanando. Su presencia era un refugio, un espacio seguro en el que el otro podía ser vulnerable sin temor a ser juzgado. Pero cuando Cáncer se retira, se lleva consigo esa seguridad. Y lo que antes era una certeza se convierte en una ausencia irreparable. El impacto de su partida se magnifica cuando el otro intenta buscar en nuevas personas lo que tenía con él. Es entonces cuando descubre que la conexión con Cáncer era única, que no cualquiera tiene la capacidad de leer las emociones ajenas sin necesidad de palabras, que no cualquiera es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Se da cuenta de que las interacciones con los demás son más superficiales, menos auténticas, menos llenas de esa magia que Cáncer brindaba sin esfuerzo. Y es en ese punto cuando la nostalgia golpea con más fuerza, porque no es solo extrañar a una persona, sino extrañar una manera de ser amado que no se encuentra fácilmente. A pesar de todo, Cáncer no se detiene a mirar atrás. Ha aprendido que su amor es valioso y que no puede entregarlo a quien no sabe apreciarlo. No se regodea en la idea de que el otro lo extrañará, ni busca la validación de saber que su ausencia dejó un vacío. Para él, la lección ya ha sido aprendida, el ciclo ha sido cerrado, y el futuro se extiende ante él con nuevas posibilidades. No es un corazón que se endurece, sino un corazón que se vuelve más sabio. Ahora sabe a quién dar su amor y, más importante aún, a quién no. Este crecimiento no significa que Cáncer deje de amar o de confiar, sino que ahora lo hace con más consciencia. Ya no se deja llevar solo por las emociones, sino que observa, analiza y, sobre todo, espera a ver acciones en lugar de palabras. Ha comprendido que no todos merecen su entrega incondicional y que algunas personas solo estaban destinadas a enseñarle lo que no debe permitir. Su amor sigue siendo inmenso, pero ahora es selectivo. Y esa es la mayor diferencia entre el Cáncer que una vez estuvo en la vida de alguien y el Cáncer que ya ha sanado. Para quien lo perdió, la realidad es innegable, Cáncer ya no es el mismo, y lo más triste es que tampoco lo será nunca más para esa persona. No importa cuánto lo intente, no importa cuántas veces busque regresar o cuántas excusas invente, el lazo se ha roto de una forma que no puede repararse. Y ese es el castigo más grande para quien no supo valorar su amor, no una explosión de rabia, no una venganza calculada, sino la indiferencia absoluta de alguien que un día lo dio todo y que, ahora,
simplemente ya no siente nada. Cuando Cáncer finalmente se aleja, lo hace de una manera tan sutil que la otra persona puede tardar en darse cuenta de que algo ha cambiado para siempre. No hay confrontaciones explosivas ni discursos dramáticos, porque para Cáncer, el momento de explicar y advertir ya pasó mucho antes de que tomara la decisión de marcharse. Lo que sigue es un retiro casi imperceptible, una disminución progresiva de la calidez que antes brindaba sin restricciones. Puede seguir estando presente de forma superficial, pero algo en su energía ha cambiado. Sus respuestas se vuelven más cortas, su interés se disipa, su atención se redirige hacia otros aspectos de su vida. Y cuando la otra persona finalmente entiende lo que ha ocurrido, el vínculo ya es un espectro de lo que fue. Uno de los aspectos menos comprendidos de la forma en la que Cáncer cierra capítulos es que, a pesar de haber sido herido, no busca transmitir ese dolor a los demás. No es alguien que se dedique a dejar mensajes ambiguos en redes sociales, ni que intente provocar una reacción con actitudes pasivo-agresivas. Cáncer no necesita probar nada, porque su victoria no está en demostrar que fue más fuerte, sino en haber encontrado la paz en su decisión. Para quien lo perdió, esta indiferencia es mucho más devastadora que cualquier arrebato de furia. Es la certeza de que ya no hay manera de recuperar lo que una vez existió. Lo que muchos no entienden es que el perdón de Cáncer no es sinónimo de reconciliación. Puede perdonar con el corazón limpio, sin resentimientos ni deseos de venganza, pero eso no significa que vuelva a confiar. Cáncer es capaz de recordar con cariño los buenos momentos, de sonreír al pensar en lo que alguna vez compartió, pero sin la más mínima intención de regresar a algo que ya no le hace bien. Y es ahí donde radica su mayor fortaleza, en saber diferenciar entre el amor y la dignidad. Aunque su naturaleza es protectora y profundamente emocional, no está dispuesto a convertirse en el salvador de quienes lo han herido. Puede comprender las razones detrás de los errores de los demás, pero eso no lo obliga a seguir en un lugar donde su valor no fue reconocido. No se deja atrapar por la trampa de las segundas oportunidades infinitas, ni se permite seguir justificando lo injustificable. Aprende a escuchar su intuición con más claridad, y cuando se da cuenta de que una relación ya no le aporta, no hay nada que pueda hacer que cambie de opinión. El proceso interno de Cáncer durante este distanciamiento es mucho más complejo de lo que parece. Aunque en el exterior pueda parecer tranquilo, en su interior hay una tormenta de pensamientos, recuerdos y emociones que analiza con meticulosidad. Revive las conversaciones, los momentos clave, los pequeños detalles que, en su momento, decidió ignorar por amor. Se enfrenta cara a cara con las señales que siempre estuvieron allí y que su corazón, en su infinita capacidad de amar, decidió pasar por alto. Pero esta vez no lo hace desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Cuando finalmente se da cuenta de que lo mejor que puede hacer por sí mismo es soltar, lo hace con una convicción que no tiene marcha atrás. Ya no hay dolor, ya no hay reproches. Solo queda la sensación de haber entendido una lección importante y la firme decisión de aplicarla en el futuro. Su corazón no se cierra, pero sí se fortalece. Ya no es el mismo Cáncer que estaba dispuesto a darlo todo sin condiciones. Ahora es alguien que sabe que su amor es un regalo que no todos merecen. Para quien lo perdió, la sensación de su ausencia se hace más evidente con el tiempo. Puede intentar ignorarlo, seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero en algún momento, el vacío se vuelve imposible de ignorar. Se da cuenta de que la conexión que tenía con Cáncer no era común, que no cualquiera tiene la capacidad de brindar apoyo incondicional sin esperar nada a cambio. Empieza a notar la diferencia entre el amor genuino y las interacciones superficiales. Y es entonces cuando llega la verdadera lección: Cáncer no era el que perdió algo en esta historia, sino quien lo dejó ir. La distancia emocional que Cáncer establece es definitiva. No importa cuánto lo intenten, no importa cuántas excusas o disculpas reciba, la versión de sí mismo que una vez estuvo disponible para esa persona ya no existe. No porque haya cambiado radicalmente, sino porque ha evolucionado. Ha aprendido que su amor es demasiado valioso como para entregarlo a quien no sabe apreciarlo. Ha comprendido que su energía debe ser protegida y que no todos merecen acceder a la profundidad de su mundo interior. Y en esta nueva etapa de su vida, donde el pasado ya no pesa y el futuro se abre con posibilidades más prometedoras, Cáncer se encuentra en paz. No porque haya ganado una batalla, sino porque ha ganado algo mucho más importante, la certeza de que su amor es un tesoro, y que solo aquellos que lo valoren de verdad serán dignos de recibirlo. Para los demás, solo quedará la sombra de lo que una vez fue, el eco de un cariño que ya no existe, y el recuerdo de un corazón que, cuando decidió irse, lo hizo sin mirar atrás.
Cuando Cáncer se va de verdad, no lo hace con el deseo de que la otra persona sufra su ausencia, pero inevitablemente, así ocurre. No porque él lo provoque, sino porque su energía, su presencia, su amor, eran un sostén invisible que la otra persona no supo valorar en su momento. No es hasta que ese soporte se ha desvanecido que el otro comprende cuánto de su bienestar emocional dependía de la existencia de Cáncer en su vida. Es en ese silencio, en esa falta de respuestas, en esa nueva versión de Cáncer que ya no está disponible, donde la pérdida se siente como un golpe tardío, imposible de revertir. A diferencia de otros signos, que pueden marcharse de forma ruidosa y con declaraciones de independencia, Cáncer se desliza fuera de la vida de alguien con la misma suavidad con la que alguna vez entró. La diferencia es que antes su llegada trajo calidez, compañía y comprensión, mientras que su partida deja un vacío que es difícil de llenar. Su ausencia no es una presencia ruidosa ni una falta evidente, sino un lento deterioro de todo lo que su amor había mantenido en equilibrio. El otro intenta seguir adelante como si nada hubiera pasado, se convence de que Cáncer exagera, de que es solo cuestión de tiempo para que regrese con su ternura habitual. Pero el tiempo avanza y algo se mantiene intacto, la distancia de Cáncer, su mirada que ya no refleja el mismo brillo cuando te ve, su voz que ha cambiado de tono, su risa que ya no resuena con la misma complicidad. Lo que pocos entienden es que cuando Cáncer se aleja, lo hace desde un lugar de comprensión absoluta. No hay rencor en su decisión, no hay deseos de venganza ni estrategias calculadas para hacer daño. Simplemente, ha entendido que seguir en ese espacio solo lo lastima, que la conexión ya no tiene el mismo significado y que, por más que haya amado, también se ama a sí mismo lo suficiente como para no insistir en algo que ya no tiene sentido. Una de las transformaciones más profundas que vive Cáncer tras una decepción es la forma en la que reconfigura su capacidad de entrega. No es que deje de amar ni de confiar, pero sí aprende a ser más cauto, a reservar lo mejor de sí para quienes realmente lo merecen. Ya no se entrega a ciegas, ya no asume que todos sienten como él, ya no cree que con amor es suficiente para que una relación funcione. Ha aprendido, con dolor pero con certeza, que el amor no solo se trata de lo que él puede dar, sino también de lo que recibe. Para quien lo perdió, la mayor lección no llega en el momento de la ruptura, sino mucho después, cuando se enfrenta a la realidad de que la vida sin Cáncer es diferente. Puede intentar reemplazarlo, puede buscar nuevas personas, nuevas conexiones, pero se encontrará con que la esencia de lo que tuvo con Cáncer era única. Descubrirá que no todos tienen la capacidad de entender el lenguaje del alma, de anticipar emociones sin necesidad de palabras, de ofrecer consuelo sin exigir nada a cambio. Y en ese reconocimiento, vendrá la tristeza de saber que lo que se ha ido no regresará. Cáncer, por su parte, ya no se detiene a pensar en lo que dejó atrás. No porque no haya significado algo en su vida, sino porque ha aprendido que su felicidad no depende de quienes no supieron cuidarlo. Su amor sigue siendo tan inmenso como siempre, pero ahora es más sabio, más cuidadoso, más consciente. Ya no pone su corazón en manos de cualquiera, ya no permite que el amor lo ciegue ante las señales de alerta, ya no deja que su ternura lo haga vulnerable ante quienes no saben apreciarla. Quien lo perdió, tarde o temprano, querrá regresar. Hará intentos sutiles, buscará excusas para entablar conversaciones, mencionará recuerdos compartidos con la esperanza de despertar la nostalgia en él. Pero lo que encontrará será un Cáncer distinto, uno que ya no responde con la misma emoción, que ya no se deja llevar por las mismas palabras. No porque sea cruel, sino porque ya no siente lo mismo. El amor que una vez estuvo ahí ya no existe, porque Cáncer aprendió a retirarlo, a redirigirlo hacia donde realmente es valorado. El mayor castigo para quien no supo valorar a Cáncer no es el odio, ni el rencor, ni la venganza. Es la indiferencia. Es darse cuenta de que el amor que antes era incondicional ahora tiene límites, de que la persona que una vez estuvo dispuesta a darlo todo ahora ha aprendido a protegerse. Es saber que, aunque intenten volver, el lugar que alguna vez ocuparon ya no les pertenece. Y Cáncer sigue adelante, con el corazón intacto, con la mirada en el futuro, con la certeza de que su amor es un tesoro que no cualquiera merece. Lo que perdió no era amor, sino una lección. Lo que ganó fue la claridad de saber quién realmente vale la pena en su vida. Y con esa sabiduría, se abre camino hacia relaciones más auténticas, más equilibradas, más dignas de la magnitud de su amor.